aprendido en cada parte de esta serie, La Cura, es el dolor no es una elección, pero sanar sí lo es. Muchas veces nos encontramos con el dolor y vivimos situaciones que pareciera que nosotros no las elegimos, sino que nos eligen a nosotros. Y así es como en nuestra vida vamos cargando con cosas y con diferentes situaciones y vivencias que reflejan que en nuestra vida hay dolor. Y en nuestra vida hay algo que necesita una cura. Es decir, si nosotros no entendemos que hay algo que Dios tiene que sanar, no tiene sentido que Jesús haya venido por nosotros. Dios no quiere que nos acostumbremos al dolor, sino que podamos acceder a la cura que tenemos en Jesús. El hecho de que Jesús viniera a la tierra por nosotros nos habla de esto mismo, de que hay un dolor que ya estaba, pero lo que faltaba era una respuesta a ese dolor. Y Jesús lo que hace es traer respuestas de su parte a las diferentes cosas que nos tocan enfrentar y vivir en nuestra vida. Y estoy seguro, es algo que mientras oraba lo decía, estoy seguro que si esta palabra la podemos digerir y que tenemos un corazón abierto y realmente receptivo a lo que Dios tiene para hablarnos hoy, estoy seguro que la vida de la iglesia y tu vida será transformada, porque hay cosas que Dios necesita urgentemente sanar en nosotros. Nosotros necesitamos ser sanos y Dios tiene una urgencia por nosotros porque abracemos esa cura que nos ha dado para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida como Él quiere que la desarrollemos. Esta idea de que Jesús tiene la cura que necesitamos lo vemos en Juan 3:16. Y ese pasaje nos empieza a revelar esto. Dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino a que seamos curados, a que no nos perdamos. Nos habla de que si vino para que no nos perdamos es porque hay un estado en nosotros que sin Jesús estamos naturalmente perdidos. Y esta es una gran noticia para nuestra vida, de que vino por aquello que estaba perdido. Ahora, si nosotros lo único que podemos decir que encontramos sentido y dirección es en Dios, pero también tenemos que entendernos a nosotros como yo necesito esta palabra, ¿sí? Podemos decir, yo necesito esta palabra porque sin Jesús estoy perdido y necesitamos que nos rescate, ¿sí? Ok. Luego vemos en Lucas 19:10 este otro pasaje que nos va a mostrar algo tremendo. Es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo me siento identificado de que Dios vino a salvarme, Jesús vino a salvarnos porque yo me encontraba perdido. Ahora, hay un punto que es importante, es si entiendo que Dios viene a rescatarme y necesito que me libere y que necesito ser rescatado y que estoy perdido, la pregunta es, ¿qué es lo que estaba perdido? Creo que nos acostumbramos a muchas frases evangélicas de queremos ser libres, somos libres, pero si somos libres es porque hay algo de lo cual fuimos rescatados. Hay algo de lo cual hemos sido rescatados, nos encontró porque estábamos perdidos, pero la pregunta es, ¿perdidos de qué? ¿Somos libres? Sí, todos gritamos, amén. Ahora, ¿de qué? Y no caigamos en la fácil, como cuando mi viejo me preguntaba, ¿y qué hablaron hoy en escuela bíblica? De Dios. Sí. ¿De qué se libre? Del pecado. ¿Qué es? Pero caemos en la respuesta fácil, pero tenemos que responder sinceramente, Dios, ¿de qué me ha rescatado y de qué me rescata? Dios nos ha rescatado y nos sigue rescatando. Entonces la pregunta es, quiero ser libre, pero la pregunta es, ¿de qué? ¿Necesito de Dios? ¿Necesitamos a Dios? Sí. ¿Para qué? ¿Te das cuenta que hay preguntas que nosotros no nos hacemos y no sabemos responder de forma sencilla? Pero no hablo de responder la clásica del pecado. Sí, eso es escuela bíblica 1, o sea, Prado Bases, hagámoslo y después vamos creciendo. Pero la pregunta es, ¿para qué necesito a Dios? Te pregunto, ¿para qué necesitas a Dios hoy? Y muchas veces la respuesta no sale fácil porque alejamos a Dios de nuestra realidad. Y hacemos a un Dios lejano de nuestra situación. Necesitamos a Dios. Sin Dios estamos
perdidos, no sabemos para qué existimos, cuál es el sentido de nuestra vida, de el por qué hacemos lo que hacemos. Y ahora somos liberados para vida eterna, sí, buenísimo. Pero en ese proceso en el cual nosotros somos liberados por Dios y somos rescatados y nos identificamos y decimos, vino a salvar lo que se había perdido, lo que tenemos es un gran riesgo. Es que Jesús es la cura para nuestra eternidad, pero Jesús también es la cura para mi presente, para mi realidad hoy. Hay cosas que Dios tiene que sanar hoy en mi vida, porque si yo pierdo de vista lo que Dios tiene que sanar hoy, he perdido de vista para qué necesito a Dios hoy. Y a ese punto podemos llevar nuestra autosuficiencia, de no saber para qué necesito a Dios. Jesús vino para que recuperáramos identidad y relación. Jesús viene y recupera lo que se había perdido, hablamos el domingo pasado. Todo lo que la humanidad, todo lo que aquello para la cual la humanidad fue creada, fue perdida. Y lo que hizo Jesús fue recuperar aquello que se había perdido. ¿Y qué es lo que habíamos perdido? Relación con Dios, y habíamos perdido identidad en Dios. El hombre fue creado para gobernar sobre todo, y ahora encontramos un hombre que es gobernado por cada situación. No iba a ser un chiste machista. Que somos gobernados por nuestra situación, por aquello que pasa, que lo que nos sucede nos termina controlando más que lo que nosotros podemos controlar con nuestras convicciones. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Recuperar eso. ¿Y qué es relación? Nos podemos relacionar con Dios como antes y mejor, porque no solamente vemos a Dios, sino que Dios vive en nosotros, y eso es genial, y ahí tenemos relación, pero identidad también de quiénes somos. ¿El riesgo cuál es? Descuidar la cura. ¿Dónde vemos esto? Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, nos habla de esta posibilidad. Pero tengo contra ti, le dice la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. O sea, que has descuidado tu primer amor. Y cuando hablamos de primer amor, hablamos de prioridad, de pasión, de aquello que nos mueve. Entonces, ¿qué dice? Perdiste, descuidaste la cura. Descuidaste aquello que Jesús vino a recuperar. Jesús vino a que recuperáramos ¿qué? Identidad, quiénes somos y relación. Y cuando descuidamos esto, estamos descuidando la cura, estamos descuidando la razón por la cual Jesús vino. Y es tremendo saber de que el sacrificio de Jesús no fue en vano, pero nosotros podemos hacer de que sea en vano para nuestra vida. El sacrificio de Jesús fue perfecto, no se tiene que repetir, más que suficiente para cambiar toda nuestra vida, pero nosotros podemos caer en el error, en descuidar esto. ¿Y qué perdemos? Identidad, y perdemos prioridad. Ya vamos a tener una serie sobre eso, pero perdemos ¿qué? Prioridad y pasión. Y si Jesús no es nuestra pasión, si Jesús no es nuestra identidad, no es aquello que nos mueve, no es nuestra prioridad, ¿qué es lo que hemos descuidado? La cura, nuestro primer amor, aquello que vino a recuperar. Y es triste saber que Jesús vino a recuperar algo que tengo garantizado y que no lo disfruto. Podemos descuidar lo que Jesús vino a recuperar. Me pasa, tengo un gran problema en casa, pierdo todo y me cuesta encontrar las cosas. Entonces, qué bronca cuando encuentro algo y a los 5 segundos tengo esta pregunta. ¿Y dónde está? Me pasa con la llave, me pasa con el celular, me pasa con todo. Lo encuentro y lo pierdo enseguida. Y es como decir, todo el tiempo que gasté en buscarlo y encontrarlo, para en 5 segundos dejar de que tenga sentido ese esfuerzo. Y podemos hacer esto, descuidar lo que Jesús vino a recuperar. ¿Cómo no va a ser lo más valioso para nosotros Jesús si le costó todo recuperar nuestra identidad? Recuperar aquello por lo cual fuimos creados. La cura es Jesús, la cura es acceso a su presencia. Ahora, ¿cuál es nuestra relación o cómo es nuestra relación con esta cura? Porque hay veces que pasamos a asumir de que hay cosas que son nuestras cuando en realidad vienen de Dios. Y lo que recibimos de Dios solo se sostiene en Dios. Lo que recibimos de Dios se sostiene en Dios. Y a veces que nos preguntamos de personas que se alejan y dicen, pero no han perdido nada. ¿Por qué? Porque nunca recibieron ¿de quién?
de Dios, sino que han construido de su propia vida. Ahora, aquello que recibimos de Dios se sostiene pura y exclusivamente ¿en qué? En Dios. Hemos recibido salvación ¿por parte de quién? De Dios. ¿Y cómo podemos sostener eso? En Dios. Y así lo podemos trasladar a nuestra identidad, a nuestra relación. Es que nos la garantiza Dios, es dada por Dios, pero hay una responsabilidad de cuidar lo que Jesús vino a recuperar. Y es que hay cosas que empiezan a estar entre nosotros y la cura. Y empiezan a estar entre nosotros y Jesús, que nos impiden desarrollar una vida sana espiritualmente, una vida sana emocionalmente, una vida sana en todos los aspectos posibles. Y eso que nos muestra de que hay algo entre nosotros y la cura, hay algo que no nos está permitiendo sostener lo que Jesús vino a recuperar. El sacrificio de Jesús sigue siendo perfecto, pero no está siendo efectivo en nosotros. Hay una cura, hay algo que en Dios que tenemos que no logro alcanzar. Y esto se ve reflejado en cómo me atraviesa la realidad de Dios. ¿Cuál es mi actitud ante quién es Dios? ¿Qué pasa cuando Dios quiere hacer algo en mí? ¿Cómo se ve esto? ¿Como una cuestión de rendición constante? ¿O parece que Dios peleara con nosotros para que podamos hacer algo? ¿O parece que es Dios peleando para que le dediquemos un poco de tiempo? ¿O es Dios peleando con nuestra inconstancia para que podamos sostener algo que Dios mismo nos ha dado? Y eso es cómo estoy cuidando lo que Jesús vino a recuperar. No podemos perder algo que nunca ganamos, pero sí podemos descuidar algo que se nos ha regalado. Y en Jesús tenemos una cura que nos regala, pero tenemos que cuidarla. Y no dar por sentado aquello que Dios nos ha dado, porque sigue siendo de Dios, pero se sostiene ¿en quién? En Dios. Tenemos acceso a su presencia, pero si yo no cuido mi relación con Dios, ese acceso queda en eso, en posibilidad y no en realidad. Y tenemos que dejar de vivir por la posibilidad de lo que podemos hacer, sino con la realidad de lo que Jesús quiere hacer. Dejemos de vivir con la posibilidad de lo que podemos alcanzar, sino en la realidad de lo que tenemos en Dios. Y esta semana estuve con un pasaje en mi cabeza, y estos últimos días, y estaba caminando solo, literalmente, iba recitando este pasaje. Iba diciendo Isaías 6.1. Ayer estaba en la iglesia y yo decía, el año que murió el rey Usías. Nico estaba, ¿viste? Me dice, ¿qué habla? ¿Por qué dice Isaías 6.1? Vamos a leer lo que dice Isaías 6, versículos 1 al 5. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas encían el templo. Le sigo leyendo en NBI. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta versión dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es esto que está viviendo Isaías, que nos parece rarísimo? No te vengo a explicar qué es cada ala, no te vengo a explicar qué es lo que está cubriendo de esto. Te quiero hacerlo muy sencillo. Isaías está viendo a Jesús. Isaías está teniendo una visión de quién Dios es. No se contradice la Biblia porque dice: nadie puede ver a Dios porque Dios es espíritu, y toda forma física de Dios, ¿quién es? El Hijo. Entonces, acá está teniendo una visión Isaías de quién es Jesús. Y hay algo que es tremendo en esto. Es que Isaías tiene un encuentro con Dios mismo. Y este encuentro con Dios en Isaías va a marcar un antes y un después en su vida. Hay un nuevo nivel. No es que a partir de ahora conoce a Dios. Isaías conocía a Dios, pero a partir de este encuentro con Dios, la vida de Isaías cambia. Isaías es previo a que Jesús viniera en la tierra y es un profeta al cual Dios le va a mostrar cosas de lo que va a suceder.
Y dentro de todas las personas a las cuales Dios le reveló algo sobre quién iba a ser Jesús, Isaías es quien más profecías recibe de quién va a ser Jesús. Esto es el capítulo 6. El capítulo 7 ya tiene una profecía mesiánica. Es decir, ya está profetizando sobre quién va a ser Jesús. O sea que hay un antes y un después en la vida de Isaías en el capítulo 6. Y la clave de este nuevo nivel que va a tener es lo que dice el versículo 1. Y si podemos leerlo de nuevo. Es tremendo lo que dice. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Quién es Usías? Porque hay una realidad en la vida de Isaías, es que el antes y el después de su vida de relación con Dios está cuando muere ¿quién? El rey Usías. O sea, para que Isaías viera a Dios, primero tuvo que morir el rey Usías, porque los diferentes profetas van a usar muertes o cuestiones de reinados para marcar fechas, pero Isaías lo hace en solo 2 ocasiones en particular, y porque está tratando de mostrarnos algo más, Isaías. ¿Quién fue el rey Usías? El rey Usías fue rey de Judá durante 52 años. En esos 52 años en los cuales el rey Usías fue rey, vamos a ver que hay un Judá que es próspero. Hay un Judá que tiene poder, que avanza, que va innovando en diferentes cosas. Hay un Judá que se ve seguro y estable. Judá está seguro y estable durante el reinado de Usías. Hay un detalle que es de esos 52 años de reinado de Usías, los últimos 15 años de su reinado fueron vistos porque él tuvo lepra. Esto es porque Usías, al empezar a reinar, empezó a reinar muy joven, se cree que hasta antes de los 20 años. Y empezó a reinar y pasado el tiempo, 15 años antes de su muerte, se creyó tanto, fue el orgullo tanto que creció porque la situación era tan buena que entendió de que era por él, creyó que era por él que estaban tan bien las cosas en Judá, que lo que va a suceder es que él descarta todo lo que había Dios establecido y dice, yo voy a entrar a donde solo los sacerdotes pueden pasar porque yo soy el rey. Dice que ahí Dios le manda lepra y tiene 15 años lepra hasta su muerte. Ahora, este es el rey Usías, de que según nuestra perspectiva humana podemos hablar de un buen rey, porque dentro de todo Judá estuvo protegido mientras estuvo bajo la cobertura de su reinado. Ahora, lo que es importante no es solo quién es Usías, sino que lo importante es qué representaba Usías para Isaías. Y acá está la diferencia. Es que el pueblo se entiende seguro, Isaías se entiende seguro, Isaías se cree que trabajaba dentro de la realeza porque dice que es quien detalla cada una de las cosas que le iba sucediendo a Usías. Entonces él lo iba anotando y para eso tenía que estar cerca. Se cree que podría haber sido un escriba, pero una persona que estaba cerca del rey. Era una persona que tiene una buena relación con el rey Isaías. Y cuando vemos esto, vemos que hay seguridad. Pero acá hay un problema de Isaías con Dios, no con Usías. Y es el siguiente, que Isaías conocía más a Usías que a Dios. Isaías conocía más a una persona que le daba seguridad que al Dios que nos da toda seguridad. Conocía más a este rey, ve su vida a través de ese rey. No ve su vida a través de Dios. Si vemos los primeros 5 capítulos de Isaías, parecen simplemente una introducción de lo que luego va a suceder. Porque hay un antes y un después de que tiene este encuentro particular con Dios. Ahora, este problema nos muestra algo. Es que Dios tiene que quitar a Usías para que Isaías lo vea. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué cosas Dios tiene que quitar de en medio nuestro para que nosotros lo podamos ver. Le fue necesario a Isaías que todo lo que a él le representaba seguridad, estabilidad, todo lo que para él le daba un estado de tranquilidad o familiaridad, lo que va a suceder es que Dios tiene que mover eso. Porque no podemos ver a Dios a través de intermediarios. No podemos ver a Dios a través de nuestra historia, sino que tenemos que ver a través de quién es Dios.
Y hay cosas que Dios quiere sanar en nosotros y nos vemos a veces estancados, donde pasa el tiempo y nos vemos relativamente en el mismo lugar. O sea, las cosas avanzan, hay cosas que mejoran, pero hay heridas que siguen acá, hay patrones de conducta que no se van, hay cosas que, aunque trato de dejar de hacer algo, no puedo dejar de hacerlo. ¿Te has sentido así en algún momento decir, quiero dejar de hacer esto y no puedo? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Si hay una cura en Dios, si Dios nos dice que vino a rescatar lo que se había perdido, que vino a sanar lo que estaba enfermo, ¿qué me pasa a mí que no estoy pudiendo ver esa realidad? ¿Qué me pasa a mí de que hay una cura y yo no puedo estar en el medio? ¿Qué es lo que hay en el medio? Y en este caso, para Isaías, ¿quién es? El rey Usías, la persona a través de la cual veía a Dios. Y Dios quiere quitar cosas de en medio entre nosotros y Él para que podamos ver al Señor. Isaías no hacía nada malo, lo vamos a ver en un rato, pero no estaba viendo al Señor. Había algo que faltaba. Y hay veces que vemos lo que Dios ha hecho en otros y vemos a Dios a través de algo ajeno a nosotros. Y hay cosas que Dios necesita romper. El problema es que hay veces que somos tan tercos que necesitamos que Dios quite cosas en vez de nosotros quitarlas. La idea no es que Dios mate cosas en nosotros. La idea es que nosotros dejemos morir cosas para poder ver a Dios. ¿Qué es lo que nos distancia hoy de esta cura prometida? No hay nada que puede quedar entre vos y la cura. No hay nada que puede quedar entre medio. Porque muchas veces nos sentimos con un Dios tan lejano a nuestra realidad. No a nosotros, pero a nuestra realidad. Y Dios necesita que entre medio de Él y nosotros dejen de haber cosas que nos impidan cuidar la cura, cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos en Él garantizado. Y lo primero que vemos en Isaías es que cuando la familiaridad cae, vemos a Dios. Cuando la familiaridad cae, vemos a Dios. ¿Qué es lo que es Usías para Isaías? ¿Es lo cotidiano? ¿Es lo normal? Se acostumbró, porque toda la vida de Isaías hasta su muerte, hasta la muerte de Usías, había sido todo. Y se había acostumbrado, se había acostumbrado a construir su relación con Dios con cosas que no estaban bien. Y a veces que nos acostumbramos a relacionarnos con Dios de formas que no están bien. ¿Te pasa de que a veces te acostumbras a no tener hábitos de oración? Hay veces que nos acostumbramos a no tener hábitos de leer la palabra de Dios. Hay veces que nos acostumbramos a leer la palabra de Dios y a orar, pero que no haga nada en nosotros. Y nos acostumbramos a cosas que no están bien en nuestra relación con Dios. Y decimos, pero Dios sigue siendo poderoso. Sí, sigue siendo poderoso, pero te quiere dar más y vos estás estancado ¿en qué? En la familiaridad, en lo que ya conoces, que no te impide, que te está impidiendo ver lo nuevo que Dios quiere hacer. Cuando se cae algo que te daba seguridad, quedás expuesto. Y cuando quedamos expuestos, recién ahí podemos ver lo que antes ignorábamos. Isaías perdió al rey y en ese momento vio a Dios. La pérdida abrió espacio para una revelación. La pérdida, cuando para nosotros a veces, y esto lo hablábamos el domingo pasado si no me equivoco, de que la pérdida a veces para nosotros refleja lo peor que nos puede pasar, pero abrió espacio para una nueva revelación. Vemos un ejemplo muy claro, Job, capítulo 42, versículo 5, este pasaje súper conocido, ¿no? Dice que de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Qué es lo que perdió Job para ver a Dios con sus propios ojos y para dejar de escuchar lo que otros vivían? Perdió todo. O sea, todo lo que estaba entre Dios y él dejó de estar, dejó de existir. Entonces, ¿qué hizo? Vio a Dios. Y vemos lo mismo que en Isaías. Es que lo que estaba entre Dios y él dejó de estar, entonces lo pudo ver. ¿Qué cosas están entre nosotros que se nos han hecho tan comunes y hemos normalizado de vivir que no están bien en mi relación con Dios?
¿Qué cosas hemos normalizado? ¿Qué perdió Job? Seguridad, estabilidad. No tenemos que llegar a perder todo para ver a Dios, sino que tenemos que rendir todo para ver a Dios. Y hay veces que nos sentimos así, viendo a personas que oyen a Dios, pero nunca lo terminamos de oír. Y otros ven a Dios y estamos en un mundo repleto de información donde todos ven cosas, todos están haciendo algo, y los únicos a veces que no escuchamos, Dios me habló, y vos decís, ¿y a mí cuándo me va a hablar? Y estamos pidiéndole a Dios 20 años algo, 10 años algo, y no lo vemos en nosotros. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos y terminamos viendo a Dios a través de ¿qué? De mi situación. Y vemos a Dios a través de mi realidad, y vemos a Dios a través de lo que yo viví, a través de lo que he experimentado, y nos perdemos de ver a Dios a través de quién es Dios. Hay un nuevo nivel de relación en Isaías, pero eso se determina por profundidad. Esto lo vamos a ver que lo habla el profeta Ezequiel en el capítulo 47, cuando dice que vi a un hombre y que iba y entraba en las aguas y que primero iba hasta los tobillos y después hasta las rodillas, después hasta la cintura y después si no nadaba se hundía. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que lo que cambiaba es el nivel de profundidad, el nivel de cosas donde ya no hay nada, sos vos y el agua, sos vos y Dios, y no hay ningún intermediario, no hay nada en el medio que te haga tomar decisiones que no tengan nada que ver con quién Dios es, porque hay cosas en el medio. Hay dolores en el medio que nos impiden ver a Dios. ¿Y qué descuidamos? La cura. Y en el medio empezamos a perder identidad, perdemos relación, tenemos cada vez una relación más mediocre con Dios, menos comprometida con Dios, menos relacionada con lo que Dios quiere hacer. Y lo peor es que terminamos diciendo, total, es una temporada. Y no confundamos las temporadas donde Dios nos llama a estar tranquilos, que pasa, con las temporadas donde nunca Dios nos va a llamar a una temporada de pasividad. Nunca Dios te va a llamar a una temporada de que disminuya tu relación con Dios. Nunca Dios te va a llamar a una temporada donde tengas menos compromiso con Él. Esas son las cosas que nosotros vamos poniendo entre Dios y nosotros. ¿Hasta dónde está llegando el agua de Dios en nosotros? ¿Qué tanto está pudiendo cubrir en nosotros? ¿Qué tanto estamos cuidando esto? Necesitamos conectarnos con Dios, no por nuestro pasado, no por nuestra historia, sino por quién es Dios. La realidad es que hemos creído de que nuestra relación con Dios se termina viendo a través de lo que hacemos. Pero hacer todo bien no es lo mismo que estar bien. Hacer todo bien no es lo mismo que estar bien. Porque hay veces que decimos y medimos, yo estoy relativamente bien. Y cuando medimos a alguien si está bien o mal, decimos, total, frase de que no tomo, no fumo, no hago esto, no hago lo otro. Pero hacer todo bien no es lo mismo que estar bien. Isaías estaba sirviendo, estaba haciendo lo correcto, pero le faltaba algo porque hacer bien no es muestra de estar bien. Ahora, ¿Isaías estaba sirviendo? Sí. ¿Estaba ya profetizando? También. Pero había algo que le faltaba. Él creía que hacía las cosas bien. Y cuando tiene un encuentro con Dios, lo primero que dice es, tengo labios impuros y los de Dios son puros. Y estoy en medio de un pueblo que blasfema, de un Dios que es perfecto. Ahora, Isaías hacía todo bien, pero ¿qué no estaba? Bien, no estaba bien. Lo que venimos hablando, lo importante no es lo que hacemos, es lo que somos y cómo afecta a Dios en nosotros. Y eso va a mover el hacer. No necesitaba portarse mejor, necesitaba ser transformado por dentro. Y esto es algo que quiero que te quede guardado en tu corazón. Lo que necesitas no es portarte mejor, sino una transformación interna. Lo que necesitas no es que venga padre al niño diciendo, pórtate mejor. Lo que necesitamos es una transformación interna. Porque no puedo cuidar haciendo, puedo cuidar siendo transformado. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? Que seamos renovados constantemente según el espíritu de vuestra mente.
Y solamente lo puedo vivir si yo estoy siendo transformado internamente de forma constante. Es decir, que cuidando lo que Jesús vino a recuperar, cuidando que Jesús vino a curarnos. Y veces que necesitamos que Dios cure cosas particulares, y está bueno, pero nos hemos olvidado de que aquello que Dios da se sostiene en Dios. Entonces, si no cuidamos y no tenemos cuidado en nuestra relación con Él, ¿cómo le vamos a pedir que cure algo que depende de nuestro relacionamiento con Él? ¿Qué te quiero decir? No le pidamos a Dios que nos ayude a curar algo en particular cuando lo que teníamos que cuidar no lo hemos cuidado. Porque hay dolores y hay heridas que brotan y que empiezan a verse más cuando descuidamos aquello que Dios ya nos ha dado. Entonces, si tenemos una relación descuidada con Dios, obviamente nuestras heridas van a salir a flote, porque lo que se da en bendición de parte de Dios se sostiene por Dios. Y nosotros solo podemos sostener ¿con qué? Con relación, siendo alguien. Nuestra búsqueda determinará nuestros resultados, nuestra siembra, nuestra cosecha. Y si nuestra búsqueda es esta transformación interna, ¿qué es lo que cosecharemos? Lo que Dios tiene para nosotros. Isaías tranquilamente podría haber vivido su vida como estaba y no iba a estar mal. Y no iba a hacer algo mal, porque iba a seguir en el templo, por ahí, cada tanto iba a estar en el templo. Iba a seguir cerca del rey. Iba a seguir con una vida prolija. Y hay veces que nos acostumbramos a tener una vida prolija. No, la familia está bien, tengo esto y lo otro, llego y listo. Y esa es la vida a la que nos acostumbramos, a tener vidas prolijas con Dios. A tener resultados prolijos con Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que tengamos vidas prolijas. Necesitamos que tengamos un nuevo nivel de conexión con Dios. Y ese nuevo nivel de conexión con Dios que tengamos va a hacer que podamos hacer lo que Dios nos está llamando a hacer y ser alguien. Vivir una transformación interna constante. El Salmo 103, los versículos 2 al 3 dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados y sana todas tus dolencias. Es decir, no descuidemos el alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él perdona nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Y lo que hablamos, Jesús no vino a sanar cuerpos enfermos solamente, sino a restaurar corazones rotos. Porque Él no vino a restaurar lo perdido solo por personas que estuvieran enfermas. Es más, la sanidad fue siempre el efecto exterior de un proceso interior que Dios hacía. Entonces, ¿cómo estamos midiendo nuestra vida? No hay mejor siembra que la búsqueda de Dios, porque esa nos curará de todo mal. Nuestra siembra tiene que estar en Dios, en la realidad de quién Dios es. Pero no podemos pensar que esto solo es lo que sucede en el inicio, sino es cómo sostenemos lo que Dios nos ha dado. Cómo sostenemos esa bendición que Dios nos ha dado. Cómo sostenemos lo que Dios nos ha prometido. Pero creemos de que a partir de que entramos en una relación con Jesús, en el medio no pasa nada. Y pasan cosas. En el medio seguimos siendo lastimados, ¿sí o no? En el medio seguimos teniendo dudas, ¿sí? En el medio seguimos experimentando cosas que no nos gustan. En el medio seguimos experimentando injusticia. Y en el medio seguimos teniendo dolor. Pero Dios quiere sanar esto. ¿A qué voy con esto? La herida no te descalifica. Nunca la herida va a descalificar a alguien en Dios, porque la herida es la razón por la cual vino Dios. ¿Significa esto entonces que tenemos que vivir lastimados? No, todo lo contrario. Pero es entender de que si estamos acá es porque Dios todavía hay cosas que necesita curar en nosotros, que necesita sanar en nosotros. ¿Cómo vemos esto? En Isaías, en el mismo capítulo 6, lo que dice en los versículos 6 al 8. Dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado.
Versículo 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Ahora, la pregunta es, ¿Isaías fue enviado cuando estaba entero y haciendo las cosas bien? ¿O fue enviado cuando se dio cuenta de que había dolor que necesitaba que Jesús curara? Fue después de que hubiera una herida que se diera cuenta que él no sabía que estaba ahí. Isaías creía que estaba todo bien y hasta ahí no fue enviado y comisionado por Dios. Tuvo que morir lo que estaba entre Dios y él para luego reconocer lo que le estaba pasando, y a partir de reconocer lo que estaba pasando es enviado y comisionado por Dios y dice, aquí estoy, envíame a mí, porque la herida no nos descalifica. Isaías no fue enviado cuando estaba entera, sino cuando se quebró. Fue sanado en su momento más vulnerable. Fue enviado en su momento más vulnerable, donde ve la santidad de Dios, ve la realidad de Dios y dice, yo estoy impuro. Hago todo bien, pero estoy impuro. Tengo una vida prolija, pero estoy impuro. Dice que Dios lo sana y ahí sí lo comisiona y vemos después lo que hace Isaías. Y es tremendo, pero para ver lo que Isaías va a desarrollar más adelante, tenemos que ver qué es lo que generó eso. Y es que tuvo Dios que quitar lo que había entre medio de Isaías y él. Y tuvo que a partir de ahí reconocer, hay dolor que no estás viendo porque estás demasiado cómodo. Estás demasiado seguro. Estás demasiado acostumbrado a estar prolijo. La cura no vino por estar bien, sino por reconocer que no lo estaba. El Salmo 51, el versículo 17 dice, ya David hablaba, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y habla de que Dios no desprecia ¿a qué corazón? ¿Al que hace bien? No, Dios no está hablando de quién hace, está hablando de quien tiene una actitud de quebrantamiento y arrepentimiento. Y David no es un recién convertido. ¿Quién es David? Es un rey del cual se habla que tiene el corazón de Dios y está hablando, Dios no va a despreciar nunca al que tiene un corazón quebrantado y arrepentido. Y a lo largo de la Biblia encontramos de a quién sí desprecia a Dios. Al orgulloso, a aquel que cree que tiene todo resuelto. Entonces, para comisionarlo a Isaías, primero que necesitaba solucionar un corazón que no estaba arrepentido y que no estaba quebrantado. Porque el quebrantamiento no depende de cuánto haces, depende de cuánto entendés quién es Dios. Y a veces que creemos, Jesús en un momento dice, ¿quién crees que va a amar más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Dice, al que se le perdonó más. Pero ahí Jesús no está hablando de cantidad de pecados, habla de una persona que entiende cuánto cuesta el perdón, cuánto le va a costar a Jesús. Entonces el quebrantamiento no depende de cuánto hiciste, es de cuánto que estás viendo de quién Dios es. Y si vivimos vidas que no están quebrantadas, que están indiferentes a su presencia, y si estamos viviendo vidas en las cuales Dios quiere hacer algo y nosotros estamos ahí paspando moscas, lo que está fallando es nuestro corazón, que está impidiendo que haya algo en mi vida, y hay mucho entre Dios y yo. Cuando no hay quebrantamiento, hay muchas cosas entre Dios y nosotros. Porque no lo estoy pudiendo ver claramente a Él, porque verlo a Él siempre nos va a llevar a estar quebrantados. Isaías no podía subir de nivel porque no conocía su herida. ¿Qué es lo que Dios tenía que curar? ¿Qué cosas hacen hoy que no tengamos este corazón? ¿Qué cosas hacen que nosotros podamos estar pensando en cualquier cosa cuando Dios nos está tratando de hablar? Hay algo que dice Rodri a veces en las reuniones de oración. Hay personas que terminan diciendo, sí, pero yo oro en casa. Y como que la excusa de no mostrar un corazón quebrantado y arrepentido es, lo hago en casa, lo hago solo. Y si no lo hago donde Dios está, depende de donde yo estoy. No es que Dios esté en lugares, sí, en lugares no. Es que si lo hacemos en nuestra casa, lo podemos hacer en cualquier lugar. Entonces el corazón quebrantado y arrepentido que nos habla David es el que se agrada a Dios porque es el que ve a Dios. Es el que está viendo a Dios.
La revelación de lo puro que es Dios debería de quebrantarnos. Ahora, vos me podés decir, pero yo no tuve una revelación como la de Isaías. Digo, genial, porque si un día me venís a decir, estuve en un sueño y vi que había un ángel que tapaba la cabeza y otro, digo, no sé, es raro. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, es que no necesitamos que Dios venga a revelarse en esferas celestiales, porque Dios se nos ha revelado en la tierra. Entonces, Pablo escribiendo a los Gálatas, le dice, Gálatas insensatos, ¿cómo se vuelven atrás cuando Cristo ha sido presentado crucificado tan claramente frente a ustedes? Ellos no lo vieron, pero Cristo fue crucificado y nosotros podemos verlo. Y si el Cristo crucificado no genera nada en nosotros, no nos está revelando su santidad, ¿qué más puede hacerlo? Si eso no nos quebranta, no puede hacerlo nada. Y nos revela que tenemos una relación muy familiar con Dios. Y es nuestro Padre, y sí, pero nos hemos acostumbrado a un nivel muy llanito y vivimos en tobillos, vivimos en rodillas en el mejor de los escenarios, pero no estamos viviendo un pleno nivel de conocer a Dios, pensar en Dios, recordar lo que Jesús hizo y no quebrantarnos. Hay algo que necesita ser movido en nosotros. Y es lo que vamos a ver en el libro de Daniel también. Y es que hay muchas personas, Daniel es alguien que también va a recibir una visión de parte de Dios. Y Daniel, vamos a leer el capítulo 10. Y vamos a ver cómo nuestra reacción no es determinada por quién somos, sino por quién Dios es. Vemos la reacción de Isaías en esta revelación de Dios, que nos habla de que él prácticamente cae y dice, soy impuro, tengo labios impuros, necesito que Dios haga algo. Pero vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Y dice lo siguiente, levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de tela de lino, con un cinturón de oro proveniente de Ufaz. Y el versículo 6 dice, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de la multitud. Entonces este Daniel que está viendo y teniendo una visión de parte de Dios, donde se le está describiendo a Jesús mismo. Ahora vamos a ver cómo reacciona Daniel. Daniel 10, versículo 8. Dice lo siguiente, nadie se quedó conmigo cuando tuve esa gran visión. ¿Y qué dice? Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y casi me desvanecí. Esta es la reacción de Daniel al ver a Jesús. Lo está viendo y dice que él prácticamente cae desmayado, cae rendido. Ahora, Apocalipsis 1, versículo 10, nos va a hablar de que Juan va a tener también una revelación de Jesús. Y dice, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Apocalipsis 1.1 empieza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo para las iglesias. Ahora, ¿cuál es la reacción de Juan? Apocalipsis 1.17 dice lo siguiente, al verlo caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. ¿Cuál fue su reacción? Caí a sus pies como muerto. ¿Cómo cayó Daniel? Dice, me desmayé, se palideció mi rostro por lo que estaba viendo. Y es que Juan y Daniel son personas distintas, pero reaccionan igual. Isaías es distinto, pero reacciona igual. Entonces, la reacción de quebrantamiento depende de personalidad o de quién es Dios. Es de quién es Dios. Es entender la revelación de quién es Jesús, qué ha hecho Jesús y qué es lo que quiere hacer en nosotros y lo que puede despertar en nosotros. Porque cuando no hay nada entre nosotros y la cura, solo nos queda rendirnos. Cuando no hay nada entre nosotros y la cura, solo nos queda rendirnos. ¿Qué incapacidad tenemos muchas veces de rendirnos? ¿Qué incapacidad de poder ver a Dios y que ese ver a Dios haga algo en nosotros?
La pregunta es, ¿la experiencia de Isaías, la experiencia de Daniel, la experiencia de Juan, es el tipo de experiencias que estamos teniendo en nuestro relacionamiento con Jesús? ¿Es ese el tipo de efecto que está dejando en nosotros Jesús? ¿Es eso lo que estamos viviendo? ¿Es ese el tipo de rendición que tenemos? ¿Cómo vamos a ser sanos si no reconocemos, si no quitamos todo lo que hay entre Jesús y nosotros? Y hay veces que esperamos que Dios termine haciendo algo, pero cuando Dios quita algo, duele. Ahora, hay una frase que quedó resonando mucho en mi corazón en estos días. Es que muchas veces podemos decir, vengo de años en esto y no he experimentado. Vengo de años en esto y todavía quizás no he tenido este nivel de rendición, no he experimentado a Dios de esta manera. Pero hay una frase que quiero que te guardes, que dice lo siguiente: rendirnos logra en minutos lo que el esfuerzo no puede en años. Rendirnos logra en minutos lo que el esfuerzo no puede en años. A veces que le prestamos más atención al esfuerzo que hemos puesto en años que realmente evaluar qué tanta rendición ha habido en ese proceso de esfuerzo en años. ¿Qué tanta rendición ha habido en nuestra vida? ¿Qué tanta rendición a lo que queremos alcanzar ha habido? ¿Qué tanta rendición hay de lo que deseo ver? ¿Qué tanta rendición hay en mis sueños? ¿Qué tanta rendición hay en mi relación con Dios? ¿Qué tanta rendición hay en quién soy? ¿O qué tanto quién soy está siendo por encima de la rendición? Y nos frustra. A ver, te quiero decir algo. Jesús vino a que la frustración no sea parte de nuestra vida. Porque la ley lo que hacía es generar culpa, frustración. ¿Sabes lo que genera frustración en nosotros? No ver en años lo que el esfuerzo no está consiguiendo. ¿Te pasa de cosas que te venís esforzando hace tiempo y no lo ves? El problema no es cuánto te esforzás. El problema es cuánto te rendís. Lo que no estamos pudiendo alcanzar, ¿está siendo porque no nos estamos esforzando demasiado? ¿O en realidad el esfuerzo tiene que ser redirigido a la rendición? ¿Y a qué me refiero con rendición? Literalmente, dejar todo ante Dios. Remover todo lo que hay entre mí y Dios. Una pregunta que entiendo Dios me hacía no de forma literal, por algo que vaya a suceder, sino es: si lo que está entre Dios y yo es todo lo que he construido, ¿cómo me lo tomaría? Si el costo de tener este tipo de nivel de relación con Dios, de revelación de Dios, es rendir todo lo que he construido, ¿lo haría? Tenemos que tener una vida de rendición, porque la rendición no depende de nuestra historia, depende de quién es Dios. Hola, ¿cómo estás? Somos los pastores Fer y Bir Madrazo y estamos muy contentos de que nos escuches. Si te gustó este mensaje y querés seguir escuchándolos, te invitamos a que le des me gusta y que también te suscribas para recibir cada uno de ellos.